Yo acá voy a explorar un poco mi lado comercial, no el técnico, porque... Bueno, les voy a contar la historia completa. Yo tuve un Drupal Shop por 3 años y medio, desarrollando proyectos chicos, medianos, grandes, distintos tipos de clientes. Y ahora estamos en un emprendimiento, una startup. Tengo hibernando mi agencia de desarrollo. Y ese emprendimiento nuevo es más orientado a venta de licencias de software con Commerce License. Estamos también, no sé si alguien fue a la charla de Startup Chile ayer, que vino un encargado. Bueno, yo estoy en la generación 14 de Startup Chile con un proyecto de innovación. Estamos creando publicidad interactiva, que son más aplicaciones de escritorio que aplicaciones web. Pero todo el soporte del negocio está sustentado, por lo menos en la primera generación, que va a ser 18 24 meses, va a estar todo en Drupal por un tema de costos, tiempos y esfuerzo. Y costo, tiempo, esfuerzo es un poco lo que voy a explorar acá y es hacia dónde va la charla. Yo estudié economía. Lo más cerca que trabajé de mi estudio fue marketing en internet. ¿Cierro? ¿No? ¿Qué pasó? No, y trabajé, mi primera pega fue posicionamiento en motores de búsqueda, que para la empresa en la que yo trabajaba, que proveía de servicios legales y de propiedad intelectual y representación de abogados en distintos países del mundo, ellos tenían el mismo sitio web en 50 países y en 5 idiomas. Y hacían todo en HTML, estático, nada dinámico. Era así la antigüedad, la prehistoria. Y como el posicionamiento es bastante de ensayo y error y persiguiendo palabras clave, y el ejercicio de hacer posicionamiento en un lenguaje, en un idioma que no es nativo para ti, como portugués, no sé, son cosas que no salen muy natural y no salen bien a la primera tampoco. Entonces hay que estar constantemente cambiando eso. Yo propuse en ese trabajo que nos migráramos estos sitios que eran pequeños y no eran para nada complejos, los pasáramos todo a Drupal por una simpleza en la administración de las meta-etiquetas, solamente por ese componente. O sea, cómo podemos administrar la parte invisible del iceberg, lo que está debajo del sitio web, para que nos ayude el posicionamiento en estos 50 países en los que queremos estar. Eso no llegó a ningún lado. Me agarré con todo lo... Era una empresa familiar que siempre tiene sus dificultades. Y después llegué a trabajar en un lugar así. Era una agencia de desarrollo grande acá en Chile. Yo trabajé en el equipo de nuevos negocios, donde abríamos betas comerciales, desde la toma de requerimientos con clientes, Toyota, Movistar, empresas grandes. Y después se materializaba ese proyecto, cada proyecto se conversaba mucho caso a caso, cada proyecto se trataba de hacer 100% a medida. Esto es un poco vergonzoso, pero una empresa gigante que ni siquiera trabajaba con un framework, Symfony, G, o sea, no, nada, estaban a lo compadre, 100% a lo bruto, y con un objetivo que yo creo que es comercialmente erróneo, que era maximizar las cantidades de horas que yo le puedo vender a un gran cliente. Un gran cliente tiene grandes problemas y grandes presupuestos, y yo puedo ofrecer grandes soluciones caras. No necesariamente buenas. De hecho, mi gran dolor era que mientras yo trabajaba en un lugar así, donde había 50, 60 desarrolladores creando soluciones, no se lograban estándares de calidad como lo que puede lograr uno solo en un par de horas. Y eso es realmente frustrante. Pero es también, como en negocio, un problema es una oportunidad. Y este tipo de empresa es la que yo creo que está en jaque ahora, muy potentemente, un equipo gigante para desarrollar cosas sencillas. Ya están en crisis, ha habido un rompimiento en la industria en este sentido. Y los que quedan, bueno, van a tener a sus clientes grandes amarrados un tiempo, pero yo diría que tampoco les queda mucho más hacia adelante. Yo no pude venir ayer, pero creo que hubo una charla muy interesante de microservicios, que seguro algunos de ustedes fueron. Y eso también va un poco en la misma línea, o sea, cómo descentralizar, cómo crear soluciones específicas para problemas específicos en vez de grandes montañas, todos juntos. Y por otro lado, Drupal, que puede llegar a ser una empresa, una industria de una sola persona, o 2 personas, equipitos de 3 personas. Por ejemplo, los chicos que trabajan acá en la CEPAL, un equipo de 3 personas, a veces contratando servicios externos de otros proveedores Drupal,
logran grandes soluciones que antes necesitaban ser desarrolladas por 30, 40 personas, procesos súper largos. Y ahí hay un rompimiento brutal en la industria, comercialmente hablando. No vamos a tocar la menor cantidad de cosas técnicas posible. Y vamos a utilizar, bueno, este es un poco el índice que vamos a pasar ahora. ¿Quién ha escuchado esto? Más rápido, más barato y mejor. O sea, la máxima de un velociraptor de los negocios norteamericanos va a pensar siempre así. Mira, si yo tengo un negocio, lo tengo que hacer más rápido, lo tengo que hacer o más barato o mejor. Y en distintas combinaciones de esos tres atributos, yo la verdad que puedo crear un negocio exitoso. Y si se fijan en la introducción, este paseo que me di ahora iba exactamente a eso. Como algo lento, malo, de mala calidad y caro, puede ser reemplazado por una solución Drupal, Drupal con Angular, Drupal multiplataforma, Drupal como motor de web service, bueno, muchas otras cosas. Vamos a pasar uno a uno. Y este es como lo que se conoce en administración de proyectos, en el mundo más comercial o del management administrativo. Cómo ejecutar un proyecto, y existe este triángulo donde la regla general es que uno debe elegir dos de estos círculos, porque hay un componente inexistente que está acá en el centro, donde yo no puedo hacer algo barato, rápido y bueno a la vez. Yo puedo hacer algo barato y bueno, algo rápido y bueno, y buscar distintas combinaciones. Esto que es conocido como el triángulo de hierro, o tiene otros nombres también, bueno, y tiene otras derivaciones un poco más profundas. La regla, o lo que propone la administración de negocio estándar, es que deben elegirse dos componentes, nunca centrarse en los tres. Yo debo centrar mi proyecto para buscar la combinación de dos atributos que me convengan. Bueno, les mencionaba que esto era el triángulo de hierro y generalmente se utiliza para determinar la viabilidad y los objetivos de los proyectos. O sea, es como utilizar un framework mental para aproximarse a pensar un negocio, pensar un proyecto, la envergadura del proyecto, etc. Y finalmente el proyecto va a ser una función de atributos, que son cuántas funcionalidades, prestaciones, herramientas quiero agregar, tiempo y costo, que son todas las restricciones. Entonces, atributos, tiempo y costo son las tres restricciones de este triángulo. Siempre alguna de esas restricciones nos va a estar apretando el zapato por algún lugar y es el jefe de proyecto, que vendría a ser yo en esta charla, el que debe decidir a balancear o hacer malabares con su equipo para determinar cuántas horas de cada perfil de diseñador, backend, frontend, etc. Y esto es esencial. Lo más difícil en un proyecto no es tener la idea, no es saber cómo hacerlo, no es saber elegir la tecnología, es poder cumplir con las expectativas que el cliente, ya sea un cliente interno o externo, tenga sobre lo que tú estás haciendo como jefe de proyecto. Y en mi experiencia cumplir expectativas es terrible, es demasiado difícil, o sea, hay que ser un gran tomador de requerimientos y un gran manager humano para poder sacar adelante el equipo y las expectativas de los clientes y mantener todo el proceso sin roces. Mientras más largo el proyecto, más roces, más detalles, más funcionalidades que alguien pensaba que iban a hacer de una forma, se entregan de otra forma, etc. Y esto pasa constantemente por ambos lados. Entonces, ¿qué nos dice el resumen de este esquema mental para pensar? Diseña algo rápido y bueno, pero no será barato. Diseña algo rápido y barato, pero no será bueno. Diseña algo bueno y barato, pero no será rápido. Y como debo elegir dos atributos, debo principalmente elegir en cuál de estas líneas yo me voy a centrar. Aquí yo creo que ya hay un cambio que tiene que ver con la tecnología del momento o con las capacidades de hacer cosas. Porque este esquema mental está diseñado para fabricar tortas. Si yo soy un pastelero, puedo comprar crema de buena calidad, de mala calidad, combinarla. Pero todos saben más o menos cómo se prepara una buena torta. Solo que la gente toma decisiones de qué tipo de torta quiere ofrecer al mercado. Una torta puede ser cualquier proyecto, ¿verdad? Un pastel.
Hoy, Drupal, como uno de los open source o una de las herramientas disruptivas en el escenario actual, están cambiando la forma en que se ejecutan los proyectos web. Yo alcancé a ver en esta agencia gigante, y eso que son fue hace 4 o 5 años, no fue hace tanto, donde un proyecto partía de un manual de 200 páginas. El costo que tiene generar un manual de 200 páginas es altísimo. Y el manual de 200 páginas es también una profecía autocumplida, porque uno se lo pasa y el desarrollador va a hacer eso tal cual. Hoy Drupal permite una aproximación de ensayo y error. No solo Drupal, otra herramienta. Uno puede darse el gusto de equivocarse bastantes veces. Y yo creo que ese atributo está cambiando un poco la composición de cómo creamos nuestros pasteles. Porque si me preguntan hace 4 años, comparándose con empresas más tradicionales, Drupal puede cumplir más rápido, mejor y más barato, al mismo tiempo. Entonces, cuando eso pasa es porque hay un cambio tecnológico, hay un cambio cultural, hay un cambio de conocimiento relativo a la industria que permite cambiar la receta para crear la torta. En el fondo, Drupal irrumpe en la industria y permite que proyectos más complejos que WordPress. A mí me encanta WordPress. Si tú necesitas un sitio para noticias, instala WordPress. ¿Para qué más? O sea, no necesitas mucho. También tiene técnicas para optimizarlo, para la performance y todo. Cualquier tipo de proyecto más complejo que solo páginas corporativas y noticias, yo siempre iría por Drupal. Al menos en una primera etapa del proyecto. Si el proyecto crece mucho, también puede dar el siguiente paso para irse solo a Symfony, una solución 100% a medida, que puede ser más liviana o más eficiente en ciertos aspectos. Pero viendo este cambio en la industria, yo veo como las agencias más grandes, como aquella en la que yo participé, están perdiendo grandes clientes y los grandes clientes están consiguiendo por la mitad o por un tercio de los presupuestos que conseguían antes mejores soluciones. Y eso es bastante loco. Entonces, ¿qué tipo de proyectos califican para Drupal? Y si pensamos en los startups, por ejemplo, un startup de tecnología puede ser una aplicación móvil que cumple ciertos atributos, puede ser una página web, un mapa interactivo, qué sé yo. Pero finalmente, un startup es como una solución específica. Y eso desde la aproximación Drupal debiese ser un solo módulo que yo voy a desarrollar para mi proyecto, que puedo decidir compartirlo con la comunidad o no. Pero básicamente un startup puede ahorrar una cantidad de dinero impresionante y lograr un alto estándar tecnológico utilizando este tipo de plataformas. He visto gente con ideas muy ingeniosas que se han gastado todos sus presupuestos por decidir proyectos desde cero. O sea, es súper lindo y desafiante también partir un proyecto en Symfony o en cualquier otro framework. Yo hice un par de proyectos con G con mi equipo. Y sí, hacen sentido, pero en ciertos casos. Una startup donde lo que quiere lograr es poner la guinda a la torta y no necesariamente gastar todo su presupuesto en construir la torta, mejor que se gasten todo el dinero en esa guinda. Yo ahora tengo, como les decía, hibernando mi agencia, no estoy tomando nuevos proyectos, pero sí estamos desarrollando el nuestro. Y estamos customizando el Commerce License para vender licencias de software a través de Drupal. Y eso conectarlo con nuestras soluciones de escritorio o con archivos ejecutables descargables. Y tener el sistema de validación, etc. Quizás nos tuvimos que adaptar un poco para jugar a la forma Drupal en esta primera etapa, pero lo que significa para nosotros comenzar un proyecto y disminuir el costo del desarrollo web, yo creo que esto cuesta el 5% de lo que cuesta hacer la misma venta de licencias de software desarrolladas de cero. Más todos los otros atributos invisibles, como el posicionamiento, meta tags, no sé, token, o los módulos favoritos de cada uno que nos gusta utilizar en los proyectos. Entonces, para la startup, Drupal debiese ser casi un estándar, o sea, una obligación a ir hacia allá por un tema de costo. Porque una startup siempre va a tener presupuestos limitados. Luego vienen las pymes.
antes hablemos de startup tecnológico, un poco esa resumen de antes. Yo tengo una idea tecnológica, mobile o web, pero yo quiero dar algo que nadie más hace. Ese detallito es donde debería estar mi presupuesto. No en el blog, no en las páginas corporativas, si tiene que tener un foro, un sistema de libros, tutoriales. No hay necesidad de gastar el presupuesto limitado de un emprendedor en eso. Luego están las pymes, que esto, no sé, se ve como un almacén. Lo puse porque podría ser una tienda en línea de cualquier cosa. Pero este es un negocio que no necesita, o sea, por ser un negocio chico, este sí que no tiene presupuesto. Así está muerto. Viven siempre rajuñando todos los meses, pero les interesa ir hacia la web. Y acá hay un potencial comercial gigante, porque falta un poco más de conocimiento de marca de Drupal. La gente que empieza a meterse en, oye, ¿cómo puedo hacer página web? Todos terminan pensando en WordPress, pero no se ajusta mucho WordPress a algunos casos. Y tiene que ver ahí ya otras cosas como la capacidad de Drupal de presentar distintos tipos de contenido, o ofrecer soluciones de contenido, de información sencillamente, que van más allá de los contenidos clásicos de los sitios. O como por ejemplo poder combinar un blog de noticias con una tienda en línea. Combinar un blog de noticias con una tienda en línea se puede hacer en WordPress, pero queda pésimo. Y operar esa tienda es malo. Instalar un sitio de e-commerce tradicional como Magento, no sé, PrestaShop, claro, hacen súper buenas tiendas en línea, pero después yo paso una dificultad, tengo que crear mis propios templates, quizás tengo que incrustar un WordPress entre medio, solo va a tener la sección de noticias, y se van generando otros problemas. Entonces, la capacidad de... Y aquí vamos a llegar al tercer gran uso de Drupal, que o así como lo estamos viendo ahora, que es cualquier web estándar que yo desee realizar. Y ahora estándar es un concepto súper amplio. Estándar es mapas, web service, foros, recetas de cocina, administrador de videos locales o desde recursos de terceros como YouTube. Es muy difícil pensar ahora en una idea que sea realmente original y que necesite dar una solución 100% a medida. Y la gente a veces me empieza a pensar, o me ha tocado escuchar, no, que me gustaría hacer este negocio, debería tener esto, le falta un detalle por acá, no sé cómo hacerlo. Y muchas de esas personas, incluso algunos que son desarrolladores, no se dan cuenta que eso se puede hacer con Drupal solo pinchando clics y sin tocar el código. Y el estándar también se mezcla con lo mismo que en el caso de la pyme. Estándar, por ejemplo, lo más estándar es un foro. O sea, la web dinámica partió un poco ahí metida en los foros. Hay varios software que instalan foros, pero ¿qué pasa si mi foro crece y tiene otro requerimiento? Y yo estoy estancado en un foro estricto que no me deja hacer nada. La flexibilidad de Drupal siempre nos va a permitir eso, y eso, claro que ustedes lo saben, pero a mí por lo menos siempre me persigue el espíritu nerd de que hay que hacer páginas complejas o novedosas, o utilizar cosas nuevas, pero Drupal es un excelente estándar. Y así como pensamos en Word para hacer el procesamiento de texto, Drupal podría llegar a ser un tope en la mente, como la marca Top of Mind respecto a las soluciones estándar en línea. Yo creo que eso es súper potente, porque ahora Drupal todavía sigue estando más relacionado al mundo de los startups, emprendimientos tecnológicos novedosos. Alguien quiso hacer una revista y darle un giro para que no se viese como una revista tradicional, o llevar esa revista a un dispositivo móvil, etc. Pero hay que poner mucha atención a la parte estándar, porque lo que hablaba un poco antes con Giorgio Jackson, o sea, el gobierno necesita un 95% de soluciones estándar. Y eso es una locura. O sea, nosotros tenemos un software que es capaz de ofrecer, salido de la caja, el 95% de las soluciones que yo necesito. Por ejemplo, lo que vimos ahora con View Services. Si yo soy una institución central y delego hacia muchas pequeñas y cada vez más pequeñas instituciones,
Yo puedo tener sitios descentralizados o tener un servicio web que comparte la información, porque en todas las oficinas del registro civil los procesos son los mismos. ¿Por qué vamos a escribir eso en todas las páginas igual? ¿O por qué lo vamos a tener que localizar, por decirlo así? Si yo puedo proveer de esa información en tiempo real hacia todos lados. Y entonces yo creo que Drupal, comercialmente hablando, aparte de las maravillas que puede hacer, debiese avanzar muy fuerte hacia el lado de proveer soluciones estándar, que también te ofrece una operación estándar, actualizaciones de módulo, actualizaciones de núcleo, poder hacer un upgrade a la siguiente versión de núcleo. Está muy bien pensada la solución estándar y eso es algo que me gustaría reforzar en esta visión. Entonces, bueno, aquí ya otros detalles como qué considerar a la hora de ejecutar un proyecto en Drupal. Falta un poco la experiencia. También he visto gente que ha tratado de comenzar a desarrollar en Drupal sin darse el tiempo, y un tiempo le podemos decir 1 mes, 2 meses, a realmente estudiar cómo solucionar las cosas. Por ejemplo, una vez me tocó hacer un sitio, que fue una renovación de sitio para una universidad, que a través de un sitio en Drupal capturaba como los proyectos de los profesores para postular a fondos de investigación. Y por requerimiento de la universidad, los sitios tienen que estar en Drupal. Y probablemente contrataron a alguien y dijeron, oye, necesitamos un sitio en Drupal para que cumpla con los lineamientos de la universidad. Y tiene que ser un operador de recibir estos formularios, que le carguen archivos, que los archivos sean privados, etc. Dijo, hasta ahí, y la plataforma nunca funcionó, fue pésima. Después yo llegué a ellos, me dijeron, oye, ¿sabes que tenemos que hacer de nuevo este sitio? Y dije, ya, préstame el acceso al sitio primero para ver qué sucede ahí. Y Drupal era básicamente el login y todo dentro era un iframe, creado en PHP a lo antiguo, con las mismas falencias de seguridad brutales que puede llegar a tener. Y finalmente ellos querían algo seguro, de proyectos de investigación, los profesores postulan a proyectos de 200, 250 millones de pesos, $500,000 por si alguien no entiende los tamaños de estas cosas. Y la información que estaba dentro del iframe era 90% pública, si uno la sabía buscar por fuera. Se podían llegar a los archivos, a las investigaciones secretas de los profesores. Habían archivos que estaban indexados en Google, era una locura. Los PDF secretos estaban en Google. File type PDF, buscáis el nombre y llegaba. Entonces, la importancia de trabajar con un equipo no experto, pero que sí se haya dado el tiempo de, mira, tengo estos desafíos y voy a buscar la forma que la comunidad me propone como correcta para lograr estos objetivos, tiene una trascendencia fundamental desde el costo operativo del proyecto, de lo que hablábamos antes, de maximizar los beneficios, minimizar el tiempo, disponer de más recursos para las otras cosas que van a ser realmente más difíciles. Y bueno, eso es lo que se conoce un poco en la comunidad como el Drupal, güey. O sea, por ejemplo, lo mismo que yo estoy haciendo ahora, voy a tener que vender licencias de software a través de Drupal. Quizás en nuestro escenario ideal lo pensamos un poquito distinto, pero la verdad que a mí ajustarme para poder correr con un Drupal sin hackear me da un beneficio brutal mientras yo lanzo mi startup. Y yo por lo menos voy a ser siempre un agradecido de eso. Yo tuve mi agencia, adquirí un montón de experiencia durante los últimos 3 años y medio, que soy un agradecido de Drupal también porque finalmente me permitió a mí tener un sueldo, me permitió dar trabajo a otras personas. Y ahora ya dejé de desarrollar proyectos para otra persona y paso a desarrollar mi proyecto. Y mi equipo de desarrolladores de aplicaciones de escritorio están en eso, están trabajando en las aplicaciones de escritorio y no vamos a tener que dedicar nuestros recursos, que son ultra limitados, para estar desarrollando una venta de licencia de software en Internet, que solo eso es complejo y puede tomar años si uno lo hace a manito, desde cero. Y siempre en los negocios es importante enfocarse como en tu núcleo. O sea, uno no puede estar destinando los recursos a las cosas que no son tu núcleo. Mi núcleo, que son que las aplicaciones de escritorio funcionen. El método que yo utilice para vender esas licencias, basta con que sea seguro.
Y esta es una parte que yo creo que hace falta una capa de gente con visión de administración de proyectos, pero que esté bien empapado de Drupal. Porque cuando uno va a una reunión, yo llego, no sé, nuevo cliente, te lleva un correo, formulario, alguien te recomendó, qué sé yo, bueno, va, entrevista, te sientas, no tenés idea de lo que quieren hacer, la gente empieza a hablar, pero uno para poder tomar esos requerimientos, uno tiene que tener esto en la cabeza todo el rato. O sea, uno no tiene que explicarle a las personas qué significa esto, hacia dónde va esto, pero en el momento de la toma de requerimientos, mientras yo me estoy rellenando mi blog, me lo estoy llevando a la oficina después para conversar con mi equipo, yo le tengo que llevar algo estructurado. Y esa estructura puede ser una estructura para trabajar en Symfony o en otro framework o en Drupal, pero yo debo hacer el aterrizaje de los requerimientos de un cliente siempre bajo una estructura que esta es la Drupal, güey. Y si yo voy a desarrollar un proyecto, yo debo llevar este esquema mental mientras yo hablo con personas que no saben que esto existe. Y ahí sale el punto como de la venta técnica especializada, que es un perfil súper escaso. Yo me considero un poco en ese perfil. Yo no soy un gran desarrollador, pero sí puedo hacer bastantes soluciones. Pero no es necesario que yo sepa las soluciones específicas. Basta con que yo lleve un mensaje claro y que mi equipo pueda trabajar con ese mensaje. Porque finalmente una metodología de trabajo te permite trabajar en equipo. Y eso es lo más valioso. Y yo creo que aquí hay un desafío, porque la comunidad debiese acercarse un poco más a los vendedores y a los perfiles comerciales. No para que ellos creen las soluciones, sino para que tengan un olfato de sentir cuando van a tomar un requerimiento de si esto es solucionable con Drupal, si es conveniente hacerlo con Drupal. O que ellos mismos también digan, oye, ¿sabes que tu sitio es solo de noticias? Instala WordPress y vaya a estar bien, si tu negocio algún día crece, puede pasar otra cosa. Pero si la gente no tiene más requerimientos que noticias, no es necesario tampoco poner más esfuerzo en una instalación en Drupal. Entonces, el vendedor técnico es inexistente. Y me ha tocado trabajar con gente que ha estado vendiendo la industria de tecnología en Chile, pero que no tiene ni idea. No saben un huevo de lo que están hablando. He conocido gente que ha vendido cosas que después los equipos no pueden desarrollar. Y después hay que volver caminando al cliente y decirle, compadre, no pudimos. Y la vergüenza que significa eso para una empresa es una locura. O sea, y eso con clientes tamaño Movistar. Entonces decir, oye, te vendí algo que tú lo estabas considerando para un evento. No sé, me acuerdo de un ejemplo que querían poner información en tiempo real en unas pantallas mientras sucedía el evento. No se logró hacer en el tiempo apropiado. Y fue una vergüenza terrible para la empresa. Y no solo eso, sino que esa empresa después va perdiendo negocios, va perdiendo clientes y se va dañando ella misma. Y bueno, lo más lindo de Drupal, lejos la comunidad, o sea, el nivel de documentación que tiene, te permite realmente, si uno tiene calma, bueno, y un poquito de inglés, porque igual hay que estudiar esta parte en inglés, en 2 días uno puede aterrizar el proyecto y saber si es posible o no es posible y qué cosas significa. Y eso solamente si uno está tratando de solucionarlo en la forma en la que la comunidad lo propone. Y con ese pequeño estudio, uno puede disminuir drásticamente el costo de un proyecto sin sacrificar la rentabilidad de mi empresa o de la empresa para la cual yo estoy trabajando. Y eso yo creo que la gente no lo ve tan bien. O sea, lo que hablaban antes de la licencia, que son muy caras, que tú lo vender, cómo ganar plata con el open source. Yo puedo ganar plata con open source porque puedo hacer 5 proyectos en 6 meses. Pero si yo hago todo desde cero, quizás hago medio proyecto en 6 meses. Y si lo vendo 1/3, igual voy a ganar más plata. Entonces, no hay que tenerle miedo un poco a la visión comercial de cómo podemos tener un Drupal shop y ganar dinero en el intento. Es totalmente posible. Yo creo que eso es súper importante de rescatar. Y hay que tratar, como les decía, de transmitirle esto a la gente que es más comercial. Que está ahí con la sensación del cliente, tomando requerimientos en las reuniones donde nacen las posibilidades.
Y cuando yo hablo con gente, este es un caso que estoy trabajando ahora, que es una personalización del Open Atrium. No sé si alguien lo ha instalado para jugar un rato. Estoy desarrollando una personalización de Open Atrium para Startup Chile, para reemplazar la plataforma colaborativa que ellos tienen. Y Open Atrium está listo. La única complejidad de hacer esto fue hacer las reuniones con las personas, porque te dan millones de requerimientos que ninguno está conectado con el otro, pero al final hay que aterrizarlo a 17 roles. Yo nunca había hecho un sitio con 17 roles, no me había tocado el caso. 5, 6, 7 roles, ok. Pero acá la verdad que en la toma de requerimientos aparecieron 17 personas distintas. Y eso fue lejos lo más difícil de ese proyecto. Poder tener conversaciones claras con las personas, de que eso se aterrizara en requerimientos específicos y después no solo buscar la forma Drupal Way, sino que aquí adaptarse un poco al Open Atrium Way para no tener que hacer todo de nuevo. Y finalmente lo que se está desarrollando en medida será el 10% del proyecto aquí, que es una miniatura para una comunidad que es súper exigente, que tiene montones de requerimientos y puede transformar, probablemente va a reemplazar a la otra alternativa y va a ofrecer miles de prestaciones más potentes de lo que ya hay. Y también yo cuando hablo con gente que no sabe de Drupal, yo les cuento esto, que esta es la parte mágica. Poder pensar en roles, permisos y creación de contenido es una locura y hay que tratar de tener eso siempre presente en las reuniones de toma de requerimientos y en la decisión estratégica de por dónde ir con el proyecto. Recordando que siempre vamos a estar limitados por alguna de esas variables, sea tiempo, costo o atributos. Y no, es que aquí yo creo que ya llegamos, estamos cerrando un poco, hay algunos detalles después, pero no... ¿Venís tú ahora, no? No, es que ya estamos con el reto, ¿Ya? así que me voy a para otra... Bueno, entonces me gustaría dejar hasta acá un poco. ¿Le pueden preguntar ahora a ver? Sí, me gustaría cuáles son sus percepciones respecto a lo que hemos hablado, porque yo por lo menos siento que hay un problema en la venta de Drupal. El problema de Drupal no está en la técnica, en el potencial que tiene, en lo que podemos llegar a hacer con él, sino que por lo menos en Chile, como también se conversó antes, el mundo de la licencia y el software tradicional es muy fuerte y hay un recelo hacia el cambio. Pero eso es un reloj, es una bomba de tiempo y eso va a explotar. O sea, no... Es difícil que se sostenga por lo que veíamos al principio, porque si yo soy un velociraptor de los negocios, yo lo voy a querer hacer más rápido, mejor y más barato. Mira, igual la información es publicista, entonces yo también tengo esa visión del usuario y lo que cuesta mucho dentro del mundo de los programadores es decirle que tu cliente, aunque tenga un gran presupuesto, no necesita tales cosas, porque siempre el cliente va a decir, mira, ¿sabes qué? Ponme, no sé, conéctame la cuestión de Twitter, hazme esto de Facebook, y en Facebook tiene 2 locos que son sus fans, entonces tú como estratega le dices, mira, no te conviene que pongas esto, y ahí llega el desarrollador y dice, pero cobrémosle igual, porque no cuesta nada hacer eso. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que uno igual tiene que ser responsable con sus clientes en esa oferta, porque como esto es modular, mi estrategia siempre es decirle, mira, tú necesitas una página, ya, ¿qué es lo que quieres mostrar? Esto. Perfecto. Drupal se maneja por módulos, entonces yo te doy un precio por módulo que tú necesitas, porque tú no necesitas una galería de videos porque no tienes video, no necesitas tal cosa, no necesitas un sistema. Esto es lo básico. Pero dicen, no, pero yo quiero que sea bueno. Es que es bueno, aunque sea básico. Y entonces ese concepto, cuando uno le dice, como que lo separa en pequeños, yo lo que hago personalmente, yo como que separo en paquetes. Digo, tú necesitas un plan básico. Pero esa palabra básica, el cliente cuando es muy grande dice, pero ¿cómo me va a ofrecer lo básico? O sea, yo soy una pyme grande, no necesito esto. Y tú, pero es que necesitas esto, necesitas más cosas. Entonces muchas veces pasa el punto de que uno por, entre comillas, como dejar al cliente contento, le termina ofreciendo una cuestión que no necesitan. Como, sí, te voy a llenar de módulos y te voy a cobrar un montón de cosas que no han buscado su usuario. Entonces ahí también va una responsabilidad, yo creo que de los mismos creadores de Drupal, o sea, como nosotros, al ofrecer este servicio,
y dejarles claro, mira, lo que tú necesitas es esto, simplemente tu capacitación va a ser esto. Y como esto es modular, si tú vas a tener un tiempo después en que pides otra cosa, perfecto, no tienes que hacer un sitio de nuevo. Sino que ahí lo analizaremos y lo vamos probando. Entonces, ahí también se da mucho de lo que tú decías dentro de ese triángulo de la rapidez. Porque todos cuando va a otra empresa, entre comillas, dicen, mira, si necesitas este sitio, te va a demorar por lo menos un mes. Y tú ves, no, esto lo puedes sacar en 2 semanas. ¿Tienes todos los contenidos? Sí. ¿Esto lo quieres publicar? Sí, perfecto. Esto puede tener 1 semana perfectamente. Pero tan rápido. Entonces, y empiezan a buscar la trampa. Y ahí es también con donde no hay como un discurso, entre comillas, cuando uno le pudiera entregar una comunicación. Sí, esto se puede hacer. Mira, acá hay un estudio, acá hay esta cuestión, bla. Porque la comunidad sí está orientada más a lo que tú mismo decías, a nosotros como comunicadores, más que a vender esto o como un manual de venta, que yo encuentro que lo que hacen muy bien es AdWords. Google AdWords, yo me inscribí en Google AdWords y me llegó con una caja para que yo venda Google AdWords. O sea, es como, tiene otro nivel de comercial. Incluso esto mismo se podría hacer dentro de la comunidad quizás. Acá en Chile, te dicen, ¿quieres vender Google? Mira, descarga este manual, un PDF que sea. Y con esto explica. Sí, es que eso apunta totalmente en el camino de tener vendedores especializados que están como empapados del espíritu de lo que se puede hacer o no. Claro. Y que sepan que están vendiendo cosas reales. Y cosas buenas, porque también el vendedor muchas veces le interesa su comisión y chao. Porque igual acuérdense que partimos conversando de las expectativas, que el papel del vendedor es el primer negociador de las expectativas del cliente. Claro. Y es un rol clave, es más clave de lo que se puede llegar a pensar. Exactamente. Pero el rol del vendedor, yo lo que entiendo es que tiene que estar en comunicación constante con quien va a ser el equipo de desarrolladores. O sea, por lo menos en mi ámbito donde yo laburo, la persona que va a tener la primera charla con el cliente, como vos bien dijiste, tenemos la plataforma, la cual después pasamos, no sé, si es Drupal, si hace un sitio, que generalmente nosotros tratamos de ir hacia perfiles de sitios que tengan cierta complejidad, porque la verdad que después esto de vender sitios básicos, la verdad que nosotros pensamos que estaríamos perdiendo plata, porque con Drupal un sitio básico, a nosotros nos lleva más tiempo de lo que termina costándonos la hora, así que para esos casos no, pero para sitios más complejos, la persona que toma los requerimientos, ya trae algo en la cabeza y lo baja a tierra con el equipo de desarrollo, y obviamente que no es que dice esto es lo que hay que hacer, muchachos, es algo que se charla, se habla entre todos y más o menos ahí después se le da la propuesta al cliente. Yo creo que tiene, no que la propuesta tiene que surgir en esa reunión, en la venta, sino que tiene que ser después, y ahí es donde le podés indicar qué cosas, qué cosas le vas a dar, qué cosas no, qué cosas sí. ¿Qué cosas pensás que al cliente le pueden servir? Y capaz de esa primera propuesta o la otra segunda reunión, y de ahí se bajará un poco mejor. Pero no sé cómo es en Chile, pero por lo menos como es en otras empresas. En la nuestra, como que el que va a tener esa reunión con el cliente no es el que tiene la palabra final. Yo creo como que en tu caso, lo que vos contabas era como que el vendedor era el que tenía la última palabra y los desarrolladores tenían que abocarse a eso y no tenían... Exacto. Y si es así, ese proyecto está muy probablemente siempre termine perdiendo. O sea, no va al fracaso porque no funciona. Entiendo perfecto lo que quiere decir, pero no sé. Te dolería la guata saber cuántas veces lo viste. Bueno. O sea, porque acá decimos HTML5, todos sabemos. Angular, JavaScript. No hay que ser un desarrollador, pero sí hay que estar empapado. O sea, sí, obvio. Sí, no sé, algo que me tocó ver varias veces. Ir a una reunión de venta. Pero en la primera reunión de venta está el jefe de TI de esa empresa ahí sentado. Sí, es generalmente el peor que no te tiene una mano. Es el que... Entonces tú no podés poner a un vendedor que solo sabe vender. Y lo puedes cambiar a vender web o a vender helado en la calle, porque es buen vendedor, pero necesita sentarse en una mesa con un perfil súper técnico. Y que además va a estar receloso porque puede venir una agencia externa que va a sacar un pedazo de TI, quizás es el jefe y va a tener que despedir a 2 personas por un proyecto que puede salir de la empresa. Las ventas técnicas normalmente se hacen de a 2.
o se hace de a uno. Sí. Lo Sí. más común es un equipo de 2 en el que tenés el vendedor de lado Tal cual. y tenés el ingeniero. Sí. Y en los dos juntos vos vas y haces la venta, que muchas veces tenés que hacer lo que decís vos, vas bajando los requerimientos. No sé, a nosotros, yo trabajo con un Drupal Shop, que en realidad el Drupal Shop está en Inglaterra, con lo cual es muy distinto el mercado allá. Pero lo que nos ha pasado es que teníamos muchos problemas con las expectativas y pasamos al proceso iterativo. Nunca te vamos a dar lo que vos pedís de entrada. Vos me decís que tenés el presupuesto, vos me decís que querés requerimientos y yo te digo, esto lo metemos en iteración 1, esto lo metemos en iteración 2, esto conseguimos presupuesto. Tenemos una cosa particular, normalmente los sitios son muy complicados los que conseguimos nosotros hacer de trabajo. Es raro que nos pidan un sitio sencillo, pero lo que nos cambió realmente el trabajo y tener todas esas frustraciones, pues el vendedor nuestro es el dueño, no entiende nada, y cuesta muchísimo, y te dice todo que sí, es súper agresivo vendiendo, buenísimo, pero hasta que no pasamos al proceso iterativo, era frustración. Pero eso son como metodologías ágiles. Sí, estamos trabajando en Nosotros también metodologías. trabajamos con eso y es justamente esa idea de que ya cada uno, o sea, lo dividís por etapas del proyecto y decís, bueno, a ver, hasta acá llegué, se lo mostrás, si el cliente está contento, puede tener algo más tangible. Con Drupal justamente te da esa posibilidad de que rápidamente podés armar una estructura a la que ya le podés mostrar algo en 2 semanas, ponele. Entonces, a la segunda semana ya el tipo puede ver algo o olfatear de lo que le va a llegar. Y te puede ya indicar cosas que estás haciendo mal en ese momento justo. Y ahí como que las puedes corregir rápidamente, porque Drupal también tiene la posibilidad de que si no te gusta esto que estamos haciendo de esta manera, la podemos cambiar y pasar acá y listo. Entonces, y también el tema bueno, en mi caso, no sé, hay veces a la primera reunión va el claro que está más metido en lo que es comercial con el cliente, pero capaz la segunda reunión ahí ya va uno que es más técnico y lo apoya. No es que el comercial no sabe nada de Drupal, sí sabe, pero para algunas cosas más específicas, capaz que el desarrollador está bueno que participe en esas reuniones, Sí. porque le baja mucho más a tierra de lo que le puede llegar a bajar el comercial, de lo que se está necesitando. O sea, como que ahí es más, Ahí juega pasa, más todo. Pero es ahí difícil pasa un meter- punto que el desarrollador, el, Tiene que estar ahí, o sea, no, es que no la sé. gerencia de ventas no le gusta mucho que vaya el desarrollador porque él limita mucho lo que está pidiendo el cliente. Porque si el cliente llega y tú estás con él, o sea, yo me pongo en el rol del vendedor, por decir que estoy con el desarrollador Sí. y va el cliente y dice, mira, sabes que quiero hacer este módulo y todo. Y el desarrollador dice, son 3 meses. No, Entonces no, ahí bueno, lo quedas mirando, pero el entonces desarrollador como- no puede estar diciendo eso. Es que por eso, lo Bueno, pasa no. mucho, te lo digo, pasa mucho, entonces Bueno, lo dejan se van amordazados. Escuchen nada más que le Vale, Y después te lo dice después en privado. Claro. Es que a mí me pasó, yo Que en trabajé, privado te lo digas me parece perfecto, porque justamente es el que te tiene que bajar la tierra también y decirte esto va a llevar 3 meses y es invendible a menos que quiera Esa reunión va a No, pero escuchar. Pero lo pasa. tiene que decir a tu compañero, no se puede Toca la foto. Yo qué sé, bueno. No, ahora chicos, muy buena la discusión, pero ahora tenemos que cortar. ¿Cómo? Vamos a sacar una foto grupal y de ahí el almuerzo. ¿Ya? Vamos. Súper bueno. Paco.